¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, pero antes vamos a hacer oración. Quisiera compartir con ustedes este canto como introducción a la enseñanza del día de hoy. Vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos. Disponemos este tiempo, Señor, y lo ponemos en tus benditas manos. Solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir. En todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, que en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Bendito Padre misericordioso, toma en tus benditas manos mi vida, mis pensamientos, mis planes y proyectos. Pongo en tus manos, Señor, mi economía, mi ser y mi pensar. Todo, Señor, soy tuyo. Quiero servirte fielmente cada día de mi vida. Señor, hoy me entrego a ti. Hoy pongo todo en tus manos, Señor, todo, porque todo te pertenece a ti. Con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Amén. Gracias, Señor Dios bendito, por darnos la oportunidad de estar cerca de ti, Señor, a través de la oración, de tu palabra y del servicio, que hoy, Señor, ponemos a tus pies. A ti sea la gloria y el honor ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar esta enseñanza del día de hoy. Un tema, decía yo en el tema anterior, un tema un poquito fuerte y difícil. Siempre por eso es un poco complicado hablar de esto. Y bueno, y aparte que este tema llevaría mucho tiempo. Hoy vamos a tratar de resumir y de hacer y poder entender y aceptar sobre todo lo que el mensaje del día de hoy nos dice. Por eso quise poner este canto para tranquilizar un poquito el corazón y que podamos recibirlo con toda humildad, con un corazón sencillo, abierto y obediente a Dios.
Vamos a entrar de lleno con nuestro tema. Miren, mis hermanos, una de las debilidades más grandes en la humanidad es el dinero. Hablar de dinero es hablar de algo muy complicado, sobre todo, perdón por lo que voy a decir, pero sobre todo en un mundo tan materialista, en un mundo tan ambicioso como en el que vivimos, que es un tema muy delicado, que trae consigo, yo creo que mucho problema, porque hay mucha gente que no le agrada escuchar acerca de este tema, pero que es importante y que por eso pues lo pusimos en manos de Dios para que podamos escucharlo con docilidad y entenderlo en nuestros corazones. Ya habíamos hablado en temas anteriores porque Dios es sabio al enseñar. Antes de abordar este tema, tomamos dos temas importantes que nos conducen precisamente a este. Hablamos acerca de el verdadero tesoro, donde el Señor a través de la palabra nos pone en una balanza qué es lo que verdaderamente importa, cuál es el verdadero tesoro o qué consideramos nosotros como tesoro o qué es lo que tiene más valor para Dios. Y acumular riquezas aquí, dice él, acumulen tesoros en el cielo, que eso es más productivo para la vida futura. Y también vimos el ojo de la lámpara, que es una manera también de cómo vemos las cosas, la importancia en cómo nosotros miramos las cosas. Hablar de Dios y del dinero, que es el subtítulo de este tema, decía yo, es un poquito fuerte y difícil, pero que finalmente tenemos que ser claros con lo que está escrito en la palabra y lo que el Señor nos exhorta a través de ella en cuestión al dinero. Decía yo que una de las debilidades más grandes de la humanidad era precisamente el dinero, pero no el dinero en sí, sino la actitud que se toma ante el dinero. Por eso decía que en el tema anterior del ojo, lámpara del cuerpo, nos llevaba precisamente a la actitud que tomamos hacia varias cosas, pero en este caso lo vamos a enfocar hacia el dinero. ¿Qué actitud tomamos ante el dinero? Porque es ahí donde entra el peligro de esta situación hacia el dinero. Tenemos que ser muy claros entonces en ese aspecto. Y antes de tomar el fundamento bíblico que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 y únicamente es un versículo, solamente es el versículo 24 de San Mateo, del capítulo 6 de San Mateo, solamente lleva un versículo. Decía yo, el subtítulo de esta lectura es Dios y el dinero. Vamos a leer, quiero compartirte dos textos antes de entrar de lleno con este fundamento bíblico que están en la epístola a Timoteo. La carta que le escribe San Pablo a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 6, versículo 9. Es una recomendación de parte de Pablo hacia el dinero. Y ahorita que analicemos un poquito de esto, vamos a ver lo que sugiere Dios a través del apóstol San Pablo. Dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 9 de la primera epístola a Timoteo. Dice así: los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en esta misma epístola, en el mismo capítulo, solo vamos al versículo 17. Y mira lo que dice el versículo 17 en el subtítulo de esta lectura, dice el cristiano rico.
A los ricos, es una recomendación que hace San Pablo a los ricos. Dice, a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de sus riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí en cuestión a lo que el Señor se refiere acerca del dinero. Esta recomendación que le hacía San Pablo a Timoteo era precisamente acerca del peligro que conlleva el dinero, el amor hacia el dinero, el deseo hacia el dinero, la ambición, el buscar afanosamente enriquecerse. Le decía a él, mira, si no está peleado con la riqueza, porque incluso el segundo texto va dirigido a los ricos, a los cristianos ricos. O sea que hay gente rica, claro que sí, pero mira la actitud del rico, cómo debe de ser según San Pablo. Le dice a Timoteo, diles a estos o recomiéndales que no sean altaneros, ni que pongan su confianza o su esperanza en las riquezas, sino que la pongan en Dios. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con obras bellas de generosidad, que sean desprendidos, que sean generosos, que no se dejen manipular y llevar por lo que el dinero trae consigo, que atesoren en el cielo. Dice de esta manera, estarán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Tal vez un poco incomprensible o un poco difícil de entender, mi hermano, este tema acerca del dinero, acerca de los bienes materiales. Mucha gente en este mundo, decía yo, es difícil porque vivimos en un mundo materialista, desafortunadamente. La gente solo piensa en tener, enriquecerse, y repito, no es malo ello. Eso no es malo, no es del todo malo el que tú emprendas un negocio, en que prosperes, en que ganes, en que acumules. Eso no es tan malo, y ahorita más adelante vamos a aclarar un poquito de eso, pero vamos al fundamento bíblico del cual estamos hablando, de el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo, decíamos que es solamente el versículo 24, uno solo nada más para este tema. Vamos a analizar un poquito y ahorita aclaramos un poquito acerca de eso, porque sí es importante. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura es directa. Yo diría que un tanto tajante, porque no es una propuesta, no es una exhortación, es un imperativo de parte de Dios para con nosotros. Y el Señor, por principio de cuentas, inicia diciendo, nadie, generalizando, absolutamente nadie puede servir a dos señores. Y mira esto que es importante aquí al inicio de este texto, que dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué el Señor, que es nuestro Señor, pone a la par al dinero con él? Dice, nadie puede servir a dos señores. Si nosotros recordamos un poquito el significado de esta palabra de Señor, que viene del griego Kyrios,
que significa dueño absoluto o amo total, está diciendo, entonces hablando del dinero como un señor. Nosotros en la vida común decimos en alguna frase o dicho y todo, poderoso señor, don dinero. Y le damos ese título tal vez en esa frase, pero muchas veces dentro de nuestro corazón o en la vida real, ese título lo tenemos bien guardado en el corazón porque tenemos el dinero en un concepto muy alto. Y el Señor lo sabe, por eso dice el Señor, nadie puede servir a dos señores, poniendo el dinero a la altura de lo que este término de la palabra Señor nos da. Un amo total, un dueño absoluto. O sea, no puedes servir a dos señores, dice, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Imagínate qué es lo que ve Dios en nuestro corazón, que pone una competencia de obediencia, de amor, de fidelidad entre Dios y el dinero. ¿A qué grado hemos llevado los seres humanos al dinero, a enaltecer tanto el dinero, que Dios lo pone a la altura de Jesús y te dice, no puedes servir a dos señores? O sea, es tanto el daño o tanto el mal que el dinero genera en el corazón del hombre que lo pone a esa altura. No puedes servir a dos señores. O tienes un Dios o tienes otro Dios, pero a dos no se puede, dice el Señor, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Y aquí entra precisamente en el corazón del ser humano el tener estas dos partes, de Dios y del dinero. ¿A quién elegiríamos nosotros? ¿Quién estaría por encima el uno del otro? Ese es el peligro, eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Quién es capaz de renunciar a los bienes materiales, al dinero, y abrazar la fe y aferrarse a Dios? ¿Quién es capaz de decidir y tomar la decisión de decir yo sirvo solamente a Dios y no al dinero? Y el Señor nos lo muestra a través de una parábola, la parábola del joven rico, que llegó muy entusiasmado a querer servir a Jesús, a querer seguirlo. Dijo, Señor, yo quiero seguirte. El Señor en el contexto de este relato le habla acerca de ciertas cosas que tiene que realizar. Dice, él ya las realicé, ya qué más falta. Y le dijo entonces ahora ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el joven solamente se agachó y se fue. Y no lo siguió porque era demasiado rico. La pregunta es, ¿a qué señor prefirió servir este joven? ¿A qué señor preferimos servir nosotros? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Muchos podremos decir que en Dios. Muchos de palabra diríamos que en Dios, pero sin dinero nos sentimos inseguros. Pero sin dinero nos sentimos débiles. Pero sin dinero nos sentimos desnudos. Muchos, la mayoría, y Dios lo sabe que en estos tiempos iba a llegar a suceder eso, que la gente iba a endiosar tanto el dinero que lo iban a tener en un concepto tan alto. Tanto así que la gente dice que sin dinero no se puede ser feliz o la vida no funciona, no sirve. Entonces por eso dice el Señor que no se puede servir a dos señores, porque terminarás inclinándote a uno y aborreciendo al otro. Dice también al Señor, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No solamente terminas aborreciendo a uno y amando al otro, sino que te dedicarás más tiempo a uno y abandonarás al otro. Y aquí entra una segunda parte importante. No es tanto lo que yo puedo creerte si tú me dices, es que no, yo amo más a Dios que al dinero, perfecto. Pero dice el Señor también, o se dedicará más uno y abandonará al otro. ¿A quién le dedicamos más tiempo? ¿A quién dedicamos más? ¿A Dios o a lo que conlleva el dinero? Y cuando hablamos del dinero, mi hermano, nos referimos a irte de compras, a irte de paseo, a irte de viajes, a andar gastando, a andar adquiriendo, ese es un mal que tiene la humanidad. Tenemos un mal de querer estar comprando, de querer estar obteniendo, de querer estar gastando y todo. ¿A quién le dedicamos más tiempo?
¿Para quién es tu tiempo? Dice el Señor que por eso no puedes servirle a dos señores, porque entonces terminarás ocupando más tu tiempo en uno que en el otro. Y finalmente dice el Señor, no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y al dinero. Dios es para que nosotros le sirvamos. La palabra servir viene de la palabra siervo o esclavo. No podemos entonces ser esclavos de Dios y del dinero. El que se esclaviza en el dinero, mi hermano, se olvida de Dios. Y el que se esclaviza de Dios, se olvida del dinero. Por lo menos no en la manera ni en el concepto que tenemos el dinero. Por lo menos no para estar ambicionando y deseando enriquecernos, sino para utilizarlo como un medio de vida. ¿El dinero es útil? Sí, como un medio de vida solamente. Incluso decía San Pablo a Timoteo, diles que hagan obras de generosidad, de desprendimiento, que repartan, que den. El dinero es útil también para poder hacer tesoros en el cielo. Claro que sí, mi hermano, grandes tesoros en el cielo. Cuando uno no tiene puesta su confianza y su esperanza en el dinero, es uno más desprendido y empieza a crear obras buenas, empieza a ahorrar en las aljabas del cielo, empieza a meter ahí ahorros en el cielo por sus buenas obras, y el dinero le está sirviendo para eso. Se da cuenta que no es tanto el dinero, sino el uso, sino la intención, sino la actitud ante él. El comportamiento del hombre es lo que hace mal el dinero. Por eso dice el Señor que no podemos servir a Dios y al dinero. Y dice la palabra exactamente servir. No puedes servir, o sirves a Dios o sirves al dinero, porque te terminarás inclinándote por uno y despreciando al otro. El dinero, decía yo, no es malo, mi hermano. Yo más bien diría el dinero es peligroso. El dinero conlleva a muchos peligros. Tal vez hemos hecho mucha broma acerca de ello, o no sé, hablamos tanto acerca de ello y no creemos nosotros lo que conlleva este material, el dinero como un bien material. Yo digo, les decía yo algo, Dios no está peleado con la prosperidad. Dios no está peleado con la riqueza ni con la gente que tiene, porque el segundo texto que leímos de la carta de Timoteo va dirigido a los cristianos ricos. O sea que hay cristianos ricos, sí, pero cristianos ricos que tienen que tener una cierta conducta o comportamiento con el dinero que tienen. Hay una parábola muy hermosa, mi hermano, que nos habla acerca de esto, porque puede haber mucha gente trabajadora y que ha tenido, pues bueno, le ha ido bien en los negocios, que ha emprendido buenas obras, y que bueno, ha producido y se ha enriquecido. Y podemos decir, entonces está mal. No, claro que no. Mira, yo te voy a compartir esta parábola. Te voy a compartir esta parábola que nos muestra el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 33. Acerca de esto, y que nos habla precisamente de esta actitud con el dinero. Dice así, perdón, es Lucas 12:33, la parábola ahorita la leemos. Escucha lo que dice Lucas 12:33 acerca de estos bienes. Vendan sus bienes y denlos en limosna. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos. Esto es un consejo para el que tiene dinero, que por eso decía yo es difícil. La gente dice, ¿por qué voy a dar lo que me costó trabajo ganar? O esto, no sé, es mío, a mí me ha costado, y bueno, es difícil. Y el Señor dice, ante la actitud del dinero, vendan sus bienes y denlos de limosna. Porque mira, el segundo texto que quiero compartirte está en Mateo 19:21. Y es precisamente el del joven rico, pero vamos con este versículo, solamente el versículo 21.
le dijo a este joven, si quieres ser perfecto, anda y vende tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Qué cosa tan difícil pide el Señor? ¿Quiere usted ser perfecto, mi hermano? Venda sus bienes y déselo a los pobres. La actitud de alguien que endiosa el dinero o que lo tiene en un concepto muy alto fue la actitud de este joven, que dice la palabra de Dios que solamente agachó su cabeza y se fue porque era muy rico. Y no se iba a desprender de sus bienes, de su dinero. Tanto le había costado ganarlo o tenerlo o adquirirlo, qué sé yo, que dijo no. Y tomó la decisión, ese joven tomó ahí enfrente de Jesús la decisión, servir a Dios o servir al dinero. Y él se fue con su dinero. Y yo sé, mi hermano, desafortunadamente, que es la actitud de mucha gente ante las cosas de Dios. Mucha gente que tiene dinero y que incluso no quiere abrazar la fe, porque a veces duele escuchar lo que Dios pide, las exigencias de Jesús que tal vez son muy altas, son muy grandes y que no alcanzamos a cubrirlas. Y en cuestión de esto, de lo material, que es más doloroso, porque a veces el afán por las riquezas y por los bienes materiales abraza nuestro corazón, porque dice el Señor que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y qué difícil es poder amar a Dios cuando se aman las riquezas. Por eso cuesta mucho trabajo. Y en esta parábola que te decía que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21, habla el Señor acerca de este hombre. Dice la palabra de Dios que en esta ocasión le fue muy bien a este hombre y empezó a producir mucho grano, a tener muy buenas cosechas. Y entonces, mira, la vamos a leer directamente porque está muy interesante esta parábola. Lucas 12, decía yo, Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Escucha lo que dice la palabra. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y les dijo esta parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron abundante cosecha. Y pensaba para sus adentros, ¿qué haré ahora? Si no tengo dónde almacenar todo el grano. Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes y me diré, ahora ya tienes abundantes bienes y en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, qué necio eres. Esta misma noche te reclamará la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden a Dios o como Dios manda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una prueba de que no hay problema por parte de Dios acerca de quienes prosperan o multiplican su dinero. Dice que este era un hombre rico y le fue bien, cosechó más y pensó, dice, bueno, no tengo dónde guardarle, voy a hacer almacenes más grandes con mis bienes. Y si tú te das cuenta, era un hombre un tanto egoísta. No es malo que fuera rico, lo malo era que era egoísta, pensaba solo en sí, mis bienes, mi cosecha, mis graneros, mis propiedades. Y ahora dice que cuando hizo los graneros me diré a mí mismo. Ahora ve, descansa, banquetea, paséate, haz y todo. ¿Y cuál fue lo malo o qué hizo de mal este hombre si todo eso él lo había trabajado o le pertenecía? Que es lo que muchos pensamos. Que en ningún momento en sus pensamientos o en sus planes incluyó a Dios ni a los demás. Solo pensó en sí, porque eso es lo que lleva, a eso nos arrastra el poder de adquisición, a eso nos arrastra el enriquecimiento,
a volvernos egoístas y a pensar solamente en nosotros. Ahora me iré a pasear, me iré de compras, compraré carro nuevo, tendré casa grande, haré esto, yo. Y bueno, vamos a hacer una obra de caridad y regalamos migajas solamente de lo que nos sobra. Ese es el mal al que nos arrastra los bienes materiales y el dinero, a olvidarnos de Dios y de los necesitados. Nos olvidamos de hacer cosas cuando si este hombre hubiera metido en sus planes a Dios y a los pobres, yo estoy seguro que ni siquiera esos graneros grandes que construyó le hubieran alcanzado para todo lo que iba a recibir. Pero en ningún momento pensó ni en Dios ni en los pobres. Eso es el riesgo y el peligro del cual el Señor nos quiere prevenir. Y por eso dice, no puedes servir a dos señores. No puedes, no se puede, porque entonces te dedicarás a uno y olvidarás a otro. Amarás a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Sirve a Dios. Y dice este texto, esta parábola, que así es el que atesora riquezas para sí, el que solamente piensa en sí, ay, mira, yo y mi familia, mientras tengamos lo que necesitamos, lujos, comodidades, placeres y todo lo que deseamos y todo, ¿por qué? Porque nos está costando, es el sudor de nuestra frente, yo lo estoy trabajando. Ok, nadie te dice que no, y si eres próspero, qué bueno, pero dice el Señor que así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Y ahí está algo importante que tal vez sería pie para otra enseñanza. ¿Cómo es entonces, o cómo debe de ser el que se enriquece conforme a la voluntad de Dios? Pablo lo decía en el texto anterior que leímos. Pablo le decía a Timoteo, diles a esos ricos que no sean altaneros, que no sean presunciosos. Mira cómo describe la actitud de una persona que tiene poder económico o que adquiere poder económico y cree que por eso ya es dueño del mundo. Cómo se comportan las personas que tienen así. Se sienten superiores a los demás. Se sienten inalcanzables. Se sienten dueños del mundo. Andan derrochando y malgastando el dinero que tienen o las riquezas que obtienen. Y se olvidan de que hay gente que no come, y se olvidan de que hay gente que vive en la calle, que hay gente pobre. Tal vez dirán, no es mi culpa. Por ahí escuché a una persona que dijo, eso no es mi culpa, yo no tengo la culpa de ello, nadie te está culpando de ello, mi hermano. Pero si usted quiere enriquecerse y prosperar y todo, hágalo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Comparta, sea generoso, dé limosna, dé ofrenda, ayude al necesitado, porque esa riqueza está dentro de los lineamientos de Dios, que el que tiene le dé al que no tiene. A usted le costó, usted lo trabajó, usted estudió, pero recuerde que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a la misericordia de Dios. Y si usted es una persona de fe, y si usted cree en Jesucristo, debe reconocer en su corazón que todo lo que es y todo lo que tiene ahora es gracias a Dios. Y no lo diga solamente de palabra. Porque hay mucha gente que dice, ay, mira, me compré este carro del año, gracias a Dios. Ok, si fue gracias a Dios, entonces actúe conforme a la voluntad de Dios y sea generoso y comparta. Y ayude a los que no tienen, a los necesitados, a los que están carentes. Esto es algo que el Señor nos enseña hoy a través de este texto, de este fundamento bíblico, mi hermano. Cuando Él pone en una balanza a Dios y al dinero, te está diciendo a ti, elige a quién de los dos quieres servir, a quién de los dos quieres tomar como amo, como Señor, de quién quieres ser esclavo, de Dios o del dinero, porque no puedes servir a los dos. Que el dinero no arrastre con los deseos, la voluntad o los buenos sentimientos, las buenas obras que hay en tu corazón. Deja que el Señor, nuestro Dios, entre a tu corazón y desde ahí generosamente puedas disponer de esos bienes materiales para hacer grandes tesoros en el reino de Dios. A Dios sea la gloria y el honor,
ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.